Hola, bienvenido otra vez a bordo del tren de argumentación. En esta ocasión vamos a abordar el muy interesante y apasionante tema de la complejidad y su relación con la complicación, o más bien cómo la complicación y la complejidad son distintas y por qué esto es importante en los negocios. Pero antes de arrancar con el material que preparamos, quiero introducirlos a una nueva sección. Como yo soy regio, norteño, pues he decidido introducir una sección que voy a llamarle carnita asada de vacas sagradas. En esta ocasión vamos a hablar de José Vasconcelos, un titán de la intelectualidad durante el siglo XX en México. Sin duda, la huella que ha dejado en las instituciones de educación pública en el país pues es enorme. Tuvo que ver con el presidente Francisco Madero, tuvo que ver con el movimiento muralista mexicano, apoyó a todos los muralistas en su momento, tuvo que ver con la Universidad Nacional Autónoma de México, fue su rector, fue el autor de su lema, por mi raza hablará el espíritu, según creo. Pero también hizo muchas tonterías. La más grande, pienso yo, la hizo al interior de la Catedral de Nuestra Señora de París cuando decidió acabar con su vida. Pero no fue la única. Una de las que a mí en particular me desagrada más fue aquella que se le atribuye al menos a él, aquella frase que dice: donde empiece la carne asada se acaba la cultura. Lo cual me parece bastante desafortunado y bastante poco defendible. Vaya, pudiera aplicar el término, no lo creo, pudiera aplicar el término si tú decides establecer una equivalencia entre la cultura y la expresión artística de una sociedad. Pero si pones un poquito de atención, claramente estos dos conceptos no son equivalentes. Más bien, la expresión artística está contenida en la cultura. La cultura es mucho más amplia, mucho más extensa y toca pues mucho más capas que simplemente la expresión artística, que por supuesto es importante. Pero la cultura de llegar temprano, o al menos a la hora que quedaste, pues es cultura, ¿ok? La cultura de trabajo es cultura. La cultura de pagar tus deudas es cultura. La cultura de calidad también es cultura. De manera que, bueno, no me voy a clavar mucho en la textura, pero pues esa onda de que donde empiece la carne asada se acaba la cultura, pues tiene poco mérito. Bien, vamos a entrarle al tema de hoy, el tema de la complejidad y el tema de la complicación. Estos temas, en las salas de juntas de cualquier corporativo, de cualquier empresa, chico, mediana o grande, normalmente son confundidos. Pueden ser usados de manera intercambiable por gerentes, incluso altos ejecutivos. Se habla del modelo operativo más o menos complejo, se habla de la solución más o menos complicada. Pero, ¿cuál es la diferencia entre complejidad y complicación? Y una vez que entendamos esa diferencia, ¿cómo las abordamos? ¿Cómo hacemos que, ya que entendemos qué es complejidad y qué es complicación, pues eso qué tiene que ver con mi negocio? Es un poco de lo que te quiero hablar hoy. Entonces, empezando. La entidad donde funciona mejor contrastar complejidad y complicación es en un sistema. Es decir, hay sistemas complejos y hay sistemas complicados. ¿Ok? ¿Qué es un sistema? Vamos empezando por ahí. Pues un sistema es un conjunto de elementos interdependientes, interrelacionados, que interactúan con un propósito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo son distintos los sistemas complejos en relación a los complicados? Hay muchísimos atributos que pudieran hacer distintos un sistema complejo y un sistema complicado. Pero para que no te la quiebres tanto, te voy a dar nada más 3 atributos. Y con esos 3 atributos vas a ser capaz
de utilizar su juicio para decidir si un sistema es complejo o complicado. Y esos atributos tienen que ver con nuestra capacidad para, número 1, diseñar el sistema en su totalidad. Número 2, predecir su comportamiento futuro en el corto, mediano plazo, con muy alta precisión. Y número 3, gobernar el sistema. Si tú contestas, ¿puedo diseñarlo en su totalidad? Sí, check. Si además contestas, ¿puedo ser capaz de predecir el comportamiento futuro con razonable precisión? Y número 4, ¿puedo gobernar ese sistema? Ese es un sistema complicado. Los sistemas complicados, fíjense qué curioso, realmente son fáciles. Los sistemas complejos son difíciles. Entonces, la palabra complicado no es un antónimo preciso de la palabra fácil o difícil. Realmente no lo es. Bien, ahorita me voy a explicar. Déjenme hablar un poquito ahora de sistemas complejos. Un sistema complejo es aquel que dices no en al menos una de las 3 preguntas que te hice. ¿Lo puedes diseñar completamente? No. Parece que va a ser complejo. ¿Lo puedes predecir con alta certidumbre en el corto o mediano plazo? No. Esa cosa parece que va a ser compleja. Y finalmente, si puedes gobernarla en su totalidad. Si la respuesta es no, probablemente también estemos hablando de un sistema complejo. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de un sistema complicado? Vamos a regresarnos tantito a la parte complicada. Pues una pieza de relojería suiza es un sistema complicado. ¿Ok? Tiene muchas partes. Se puede diseñar perfecta y totalmente. Puedes tener una muy alta certidumbre acerca de su comportamiento futuro. Va a dar la hora. Dependiendo de la calidad de los movimientos que tenga, pues va a dar la hora con más o menos precisión, pero va a dar la hora bien, siempre que tenga cuerda, siempre que esté cargada. Vaya, los resortes espirales tengan energía para entregarle al movimiento. Y también está perfectamente gobernado el reloj. No pasa nada, no va a hacer nada que no sea perfectamente predecible. Igual, el Ferrari de Lewis Hamilton es un sistema complejo. Nuevamente, puedes diseñarlo completamente, puedes predecir cómo va a funcionar y puedes gobernarlo totalmente. Ahora, claro, puede tronar la máquina de Lewis Hamilton, pero que truene la máquina de Lewis Hamilton no lo hace complejo. O igual, el cohete de Elon Musk puede explotar, de hecho explotan bastante seguidos, pero un cohete de Elon Musk explotando no vuelve ese cohete complejo, vuelve ese cohete un cohete mal diseñado o una misión mal operada o las dos cosas. Simplemente no funcionó, punto. Ahora, en la parte de lo complejo, en relación a la relojería, a un motor a reacción o a un Fórmula 1 o a un montón de cosas que hay en tu casa que son sistemas complicados, el sistema complejo es bastante diferente. Piensa, por ejemplo, en tu ciudad. Tu ciudad es un sistema complejo. Tu cerebro es un sistema complejo también. Una red social, la que más te guste, también es un sistema complejo. Y no solo se caracterizan por tener un no en alguna de las 3 preguntas que te platiqué antes. Hay otras cosas más que lo hacen diferente a un sistema complicado. Por ejemplo, en un sistema complejo, la interacción entre las partes es regularmente no lineal. Para explicar qué es una interacción no lineal, te voy a explicar qué es una interacción lineal. Digamos que en el motor de tu coche hay una banda que pasa por diferentes poleas, pasa por una polea de potencia, esa comunica potencia a otros sistemas, al sistema eléctrico, por ejemplo, al alternador, o al sistema de enfriamiento del clima de tu carro, está
también, digamos, acoplada al condensador, al compresor de tu clima, etcétera, ¿no? Caso es que la relación entre la polea de potencia y todas las otras poleas que consumen potencia es una relación lineal. En todos los casos, cada que dé una vuelta, la polea de potencia va a dar unas X vueltas las otras poleas, pero siempre va a ser la misma proporción. Oye, que entonces cuando la banda está rechinando, no hay linealidad, pues sí, güey, cambia la banda. Pero eso tampoco lo hace complejo. ¿Ok? Entonces, una relación no lineal es una relación distinta a esa que te acabo de platicar. Cuando un cambio, incluso sutil, entre la interacción del elemento A con el elemento B del sistema complejo puede crear repercusiones en otra parte del sistema no tan anticipables, no lineales. Hay otra cosa más que distingue a los sistemas complicados de los complejos. Los sistemas complejos presentan propiedades emergentes. ¿Qué es una propiedad emergente? Bueno, una propiedad emergente es aquella propiedad que no puede ser derivada a partir del análisis aislado del comportamiento de los elementos que componen al sistema. Vamos a pensar en tu cerebro, ¿ok? Esencialmente tu cerebro está integrado por neuronas. Cada neurona es así como un escupitajo en la pared, una mancha con unas patitas. Esas patitas se llaman dendritas. Y cada neurona se conecta a muchas otras neuronas en 3D, o sea, se conecta para arriba, para el ladito, para el otro ladito, para acá, para abajo. Y esas conexiones generan una cosa que se llama red neuronal, porque son las neuronas las que se conectan, ¿ok? Bueno, entonces ya te describí, digamos que los componentes básicos que integran el sistema complejo llamado cerebro. Para explicarte lo que es una propiedad emergente, te voy a dar muchos ejemplos y luego te voy a, poco a poco, tratar de que lo intuyes, ¿ok? Entonces, neuronas, ahí están, se conectan entre sí, hacen sinapsis, etcétera, etcétera. Propiedad emergente. Tu visión es una propiedad emergente. El lenguaje del que eres capaz de usar es una propiedad emergente de tu cerebro, del sistema complejo cerebro. Cualquier forma de percepción es una propiedad emergente de tu cerebro, tu conciencia, tus sueños. Cuando te la pasas muy bien teniendo sexo, todo eso es una propiedad emergente de tu cerebro. ¿Qué es lo que la hace especial? Es que tú puedes analizar hasta el cansancio una neurona de manera aislada, cómo se comporta, si dispara, si no dispara, los neurotransmisores, la neuroquímica, puedes hacer lo que tú quieras, güey. Ahí ganarte el premio Nobel estudiando una neurona. A partir de estudiar de forma aislada cómo se comporta una neurona, jamás vas a poder explicar ni el placer del orgasmo sexual, ni el lenguaje, ni la visión, ni nada de todas esas cosas que yo les llamé propiedades emergentes. Eso es una propiedad emergente, ¿ok? El clima es un sistema complejo, exhibe propiedades emergentes, ¿ok? Bien. Vamos a dar un pasito más y vamos a hablar de un concepto adicional. Ay, güey, ¿por qué no quieres avanzar? Está dormidita, ya despertó. Ok. Para dar el siguiente paso, porque te voy a mostrar una grafiquita con el ejemplo de un sistema complejo, te tengo que primero introducir un par de términos de ingeniería de control muy simples, extraordinariamente simples. Te voy a poner ejemplos que vas a encontrar en la cocina de tu casa. Hay dos conceptos en ingeniería de control que necesito que entiendas antes de que empecemos a hablar acá de los sistemas complejos. El lazo de control abierto y el lazo de control cerrado. Ok. Primero el abierto, que es el más facilito. Un lazo de control abierto es el tostador de pan de tu casa. Ok. Lo enchufas a la corriente. Tiene una perilla de control
que para un ladito tiene un panecito más oscurito, para el otro ladito tiene un panecito más clarito. ¿Ok? Bien. Tú decides la intensidad del tostado girándole a la perilla. ¿Ok? Y algún ingeniero muy abusado en alguna parte del mundo hizo más o menos cálculos, experimentó con panes gordos y flacos y etcétera, y más o menos calibró esa perilla de intensidad de tostado. Entonces tú la puedes poner al máximo y pones un pan que acabas de sacar de la bolsa de pan de caja por supuesto, y pues te va a entregar un nivel de tostado. Pero si ese pan, por ejemplo, pasó un día en el congelador, lo sacas de la bolsa, está congelado, lo pones en el tostador a máximo tostado y lo vuelves a poner y lo comparas con el pan de la otra vez que no estaba congelado, pues evidentemente el nivel de tostado de uno y otro va a ser muy diferente, a pesar de que la intensidad del tostado que elegiste en el control fue la misma. Se trata de un lazo abierto. El lazo abierto tiene una sensación de lo que tiene que hacer, pero no tiene información. Actúa a ciegas. Siempre que el pan que vas a poner en el tostador, digamos, esté en condiciones similares, eso es no importante. Vaya, si tú no te la pasas congelando y descongelando pan para luego tostarlo, pues el lazo abierto es suficientemente bueno. Pero si tienes un fenómeno distinto, en donde las condiciones cambian normalmente, entonces el lazo abierto no funciona. Este es un lazo cerrado. Un lazo cerrado es tu refrigerador. Lo mismo, se parece un poco en que también hay una intención de mantener ciertas variables operando en ciertos niveles, como el nivel de tostado del pan, pero aquí está un poquito más interesante. Un lazo cerrado en un sistema hace una cosa muy curiosa, muy interesante. Produce información y además la consume, y ese consumo de información genera comportamientos. Ole. Ok, va. Tu refrigerador, la parte que no congela, donde pones la leche y los huevos y las manzanas, el refrigerador, esencialmente tiene un sensor, termómetro pues. Y el termómetro pues obviamente mide la temperatura. Opera el sistema con dos temperaturas de control. La temperatura alta, que vamos a llamarle TA, y la temperatura baja, que vamos a llamarle TB. Y listo, es todo lo que necesita para operar correctamente tu refrigerador. ¿Qué hace este sensor? Pues sensa, mide la temperatura y la reporta. Entonces, cuando la temperatura supera la temperatura actual, digamos, real, sensada, medida por este aparato, supera la temperatura alta, normalmente debe estar alrededor de los 7 grados, el set point de temperatura alta de tu refri. Esa pieza de información va a viajar a través del sistema y va a hacer que se encienda el compresor y va a ponerse a enfriar. No tienes que saber esto es para los ingenieros, pero te lo voy a platicar así por encimita. Va a requerir energía ese compresor, esencialmente trabajo. Va a tomar trabajo el sistema, va a extraer calor y lo va a tirar fuera del interior y se va a enfriar el interior. ¿Okay? ¿Hasta cuándo va a dejar de operar el compresor? Hasta que la temperatura TB, temperatura baja, sea menor al set point, que otra vez en un refri normal de casita pues va a estar entre 3-4 grados. O sea, tu refrigerador opera entre 3 o 4 grados y 7-8 grados. En esa banda se está conservando la temperatura del interior. Cuando pasa de los 7-8 grados se prende. Entonces tú vas a ver un comportamiento así. Más bien así, va a ir bajando la temperatura porque está prendido el compresor. Y cuando está la temperatura por debajo de la temperatura baja, TV, pues
pues entonces va a dejar de operar el compresor y naturalmente el ambiente va a intercambiar calor con el interior del refrigerador y la temperatura en el interior va a empezar a subir. Entonces lo que vas a tener es un sistema que va a ir haciendo un poquito esto, esa temperatura, ¿no? Y colorín colorado, ese es el lazo cerrado. Hasta aquí quiero llegar en esta ocasión. La verdad que es un tema muy amplio y muy largo y no los quiero aburrir demasiado. Muchas gracias por llegar hasta este punto y te espero en la siguiente.